Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este video es un paréntesis del módulo 1 que hemos estado viendo de las habilidades emocionales, autocuidado y habilidades emocionales para emprendedores, un programa que estoy haciendo y que he dejado, obviamente, están ya grabadas. Y este es un paréntesis porque muchos me preguntan o se preguntan qué es lo que finalmente es resiliencia. Y yo los mandé a hacer un ejercicio de cómo aquietar la mente, aquietar los pensamientos. Ojo que no es la mente en blanco, sino que es aquietarlos, cómo saber conducir tus pensamientos, cómo saber gestionarlos, ordenarlos como si fuera una biblioteca muy desordenada, ya lo he explicado en el módulo, y lo ordenas por sección, una cosa así. Bueno, surgieron ciertas incertidumbres, ciertas dudas, ciertas sensaciones de finalmente lo que cuando yo hablo de resiliencia, ¿a qué me refiero? De resiliencia, que es una palabra que ha sido adjudicada no hace mucho, o sea, como en 1970 y algo, alguien la nombró por ahí y empezamos a utilizar esta palabra. Bueno, la resiliencia viene, voy a explicar la palabra como tal, la etimología de la palabra. Recuerden siempre buscar la etimología de la palabra porque nos da una facilidad para comprender la palabra, para poder utilizarla como corresponde, con la expresión que corresponde. ¿Ya? Busquen la palabra, por ejemplo, trabajo, qué significa la etimología, libertad, etcétera, de dónde vienen. Uno va a ver como el origen, la raíz de la palabra y ahí vas a comprender para expresarte de alguna forma. Bueno, resiliencia, para los que están viendo esto, y también voy a dejar este video a YouTube libre, yo creo, porque así hay muchas preguntas, son dudas a veces que nacen y no todos conocen bien el significado y cómo comprender esta palabra para poder interiorizarla en tu vida, ¿ya? De ser resiliente. ¿Qué significa ser resiliente? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Ya? ¿Qué es algo solamente para algunos, para todos? Bueno, acá como dice la palabra resiliencia viene del inglés resilience, que a su vez procede del latín, que la mayoría de nuestras palabras vienen del latín, que significa como saltar hacia atrás, es como eso cuando yo les digo de ir hacia atrás, de la parte objetividad, de ver objetivo, de otra perspectiva, ¿ya? A la situación que se nos está presentando, a la adversidad o dificultad que se nos está presentando o a cualquier cosa que se nos presente. Uno es como ir hacia atrás. Bueno, esto es, la resiliencia es eso. ¿Y qué significado le damos nosotros? Es la capacidad de la naturaleza de sobreponerse ante eventos difíciles o adversos. O sea, es la capacidad de transformación, de cambio, de evolución que tenemos como humanos, no solamente humanos, la naturaleza también hace eso. También después de un incendio, por ejemplo, uno va a ver un bosque, está todo quemado, pero empiezan a nacer plantitas, ya empiezan a nacer las primeras hojitas, y a pesar de estar un sitio eriazo, ¿ya? O a pesar de que hay una ciudad digamos, en penumbras, por así decirlo, que es lo que ocurrió también con Chernobyl. Si ustedes ven cómo quedó Chernobyl después de esto nuclear que pasó, de esta situación, ahora están las plantitas creciendo, están por ahí entre medio del cemento, de los fierros, etcétera. O sea, esa es la capacidad natural de nosotros como seres vivientes, por así decirlo. Yo voy a nombrar como seres vivientes, pero yo soy como más de seres, ya seres en general. La capacidad del ser humano de sobrellevar y saber apreciar y ver algo, digamos, no bueno ni positivo de una situación, sino que es aprender a sobrellevarla y a transformarla para tú hacer un cambio, subir a un escalón, subir tú o crecer, o te permite proyectarte de una manera que tú no sabías que tenías, ¿ya?
La resiliencia es una capacidad innata en nosotros. La capacidad innata acá, como puse acá una plantita, aquí arriba, ¿ya? Puse una plantita como naciendo de un lugar que es como, ¿de dónde va a nacer esta planta? Así nació, del sustrato que nace desde adentro, o sea, esta plantita tenía una raíz, y la raíz tenía un sustrato, y ese sustrato nació, ¿ya? Asimismo somos nosotros como seres humanos, bueno, animales, plantas, etc. Pero tú particularmente tú, tienes las capacidades, los sustratos suficientes para que puedas sobrellevar, transformarte, cambiar, evolucionar, traspasar, digamos, subir, como quieras llamarle tú, encaminarte, cruzar una adversidad o una situación difícil, ¿ya? Tienes la capacidad, tienes una capacidad innata que muchas veces está aún inexplicable a nivel científico, por así decirlo, ¿ya? Porque nuestro cerebro tiene una capacidad innata de muchas cosas, pero así como decir, aquí se prende la resiliencia, aquí está la resiliencia, acá es cuando la persona es resiliente se enciende esta parte, no es así. Es cuando finalmente funcionamos como integrados, es como que se nos prende como una lucecita y ¡pum! ¿Ya? Y este es un proceso que tenemos que vivir, ¿ya? Nosotros vivimos, y aquí puse, por ejemplo, esos daditos, esas imágenes que están ahí. Obviamente la situación, podemos estar tristes, podemos estar enojados, podemos estar depresivos, podemos estar frustrados, podemos estar todo lo entre comillas denso que puede haber de la situación que se nos presente, ya bajoneado, etc. Después pasamos por una etapa como neutral, como que estamos viviendo ahí en el ojo del huracán y sabemos que puede haber una salida, pero como que estamos como en modo automático, así como que funcionando, levantándonos, comiendo, tomando desayuno, como un piloto automático que la situación a veces nos agobia tanto que es como que actuamos, nos levantamos, nos vamos a la ducha, lavamos los dientes o desayuno, así como que funcionamos por funcionar, ¿ya? Ese ya como un estado ya como para salir de ahí. Siempre el humano cuando se comienza a mover, ya cuando se comienza a mover, es que empiezan a activar nuestros neurotransmisores, nuestra hormona a nivel biológico, nos activamos para poder ir al siguiente paso. Siempre es importante que si estás en un momento de tristeza, lo vivas primero. Viva ese momento de tristeza, de bajón, de lata, de lo que me pasó, lo que está sucediendo, de hecho, porque puede ser como casi, puede ser días, meses, años, etcétera. La situación la tienes que vivir la tristeza, tienes que vivir también la rabia, la ira, la impotencia, la frustración. Para eso hay que mover, canalizar la energía, que es lo que vamos a ir viendo en los siguientes módulos que yo estoy haciendo con diferentes focos, ya en la escuela de autoconocimiento que estamos formando con un grupo de terapeutas y no terapeutas, sino que son personas que están detrás en bambalinas. Bueno, esto se tiene que ir trabajando de a poco. O sea, cuando una situación muy difícil, obviamente se tiene que ir trabajando ya con un grupo humano, ¿ya? Si una situación ya como, por ejemplo, terminé con mi pololo o terminé con mi novia o cosas así que son más manejables y hay más herramientas para eso, es que puedo yo pasar por esas etapas, ¿ya? De vivirla, canalizarla, escribir lo que me pasó, hablar con otra persona, ir a caminar, salir a tomar algo, salir a la naturaleza, ir a la playa, hacer ejercicio, ir a andar en bicicleta, estar con tu mascota, etcétera. Estar en un lugar que te gusta, hacer algo que te gusta, siempre es moverte, ya siempre es moverte para que se active todo lo que tenemos internamente, para que podamos entrar en movimiento y la mente se empiece a tranquilizar y ya tú puedas ver con claridad qué es lo que sigue, cuál es el paso siguiente, ¿ya? La resiliencia te da eso, como la capacidad de ver el paso siguiente,
ya sales de ese piloto automático, ya viste como con la perspectiva y dices, ya, acá puedo ir al siguiente nivel y de esta situación que pasó, yo puedo, yo aprendí de esta situación, o yo vi detrás de esta situación, o yo vi de toda esa situación algo que no sabía que yo tenía. Es algo, una cualidad, una característica, nace en ti, nace de nacerte como la plantita, nace en ti. No tiene que ser, la media cosa significante, pero por ejemplo puede ser respeto hacia ti misma, un respeto que dice ya no más, ya aparecen los límites, decir esta vez ya fue la última vez y ya no más. Puede ser como fuerza que no sabías que tenía, paciencia que no sabías que tenía, puede ser también ciertos pilares que nacen en ti, fe, empiezas a creer en algo que no sabías que estaba, que siempre estaba ahí, empieza a aparecer quizá un talento que no sabías que tenías, etc. O sea, la resiliencia te permite ver eso, es como que hay algo que nace, ya ese algo que nace siempre es positivo en ti, cuando tú lo trabajas en ti para poder evolucionar y crecer como humano. Siempre en manos de, siempre en esa esencia de lo que nace, ya hay la sustancia y el sustrato, finalmente es la bondad, la compasión, el amor, ¿ya? Ya como tú viviste la tristeza y viviste la ira, porque eso es lo fundamental, no hay que evadirla, ni rechazarla, ni eliminarla, tienes que vivir la situación, no decir, no, yo no quiero estar triste, no quiero, no, vívelo con un proceso, vívelo unos días y ya empieza a moverte, ya empieza a moverte de a poco, de a poco, de a poco, muy orgánico, muy natural, hasta que ya empieza a empezar a motivarte, como que nace una llamita interna. Y de ahí ya viene la siguiente etapa. Siempre esta la idea es que estés acompañado con alguien para que sí puedas tú ver un poquito más allá. Bueno, eso es la resiliencia en sí. Ya eso es. Esas etapas son o largas o cortas, depende de la situación, depende de con quién estés acompañado, depende de la situación que se te presente, depende de ti mismo, de tus fortalezas, pero siempre el sustrato, como dice la plantita, que yo dije acá que son como las raíces siempre acuérdense que son nuestras memorias internas, las que tenemos nosotros para poder encontrar ahí la información y los datos para poder salir, ¿ya? Siempre tenemos la información necesaria para poder salir, siempre está por ahí alrededor de nosotros, ¿ya? Había cortado un poquito la transmisión, ya. Un ejemplo que les puedo dar, que acá puse El hombre en busca de sentido de Víctor Frank, que es un libro que escribió Víctor, que es un psiquiatra que vivió obviamente que el holocausto ahí en una prisión. Ya ustedes saben que lo que pasó con los judíos, etcétera. Los que son más jóvenes tienen que interiorizarse porque hay varios que no saben esto. Vean películas, la lista de Schindler, no sé cómo se pronuncia, yo soy mala para pronunciar esas cosas así. Pero eso, vean películas así como para que vayan interiorizándose de lo que pasó. O el diario de Ana Frank, etcétera. Ya bueno, contar que él escribió este libro y a pesar de que estaba ahí inserto en esa situación que estaba viviendo a diario y que la vivió por años, siempre encontró un sentido resiliente a la situación para poder salir de ahí. Ya finalmente él no es que se haya escapado, sino que ya salió de ahí porque se acabó se acabó la guerra prácticamente. Ya se empezó a acabar y ya ahí logró salir. Pero él se dio cuenta, de hecho, como psiquiatra, como estudioso de eso, se dio cuenta que las personas cuando, por ejemplo, ahí había enfermedades, había tuberculosis, infecciones, etcétera, y algunos que por más mal que estaban, no morían a pesar de la alimentación precaria, de que estaban siempre en una situación de vida o muerte. Vio que la mayoría de ellos, de los que sobrevivieron, digamos, los que sobrevivieron a todas esas adversidades que se iban presentando a diario en su vida, en su situación, los que sobrevivieron fueron los que veían más allá. ¿Ya? Por ejemplo, él describe en una parte del libro
cómo contemplar que a pesar de que estaban en ese lugar ahí sucio, frío, con soldados, etcétera, vieron una puesta de sol, el sol entre las nubes, etcétera, y eso los alimentó o lo alimentó para salir de ahí, ¿ya? Además también obviamente que se quedó con la sensación de que quizás iba a ver a su familia, entonces como que tenía como un motivo, una llamita que eh, lo mantenía vivo, ¿ya? Y no solamente vivo, sino que a pesar de que había enfermedades, etcétera, él no se contagiaba, o si le pasaba algo se mejoraba. Y eso que no había medicamentos, no había así como, oye, tómate esta sopita para que te mejores, no había eso. Entonces vio que había algo en el ser humano que era más allá, que de hecho lo tienen muchos animales, yo creo que todos los animales y las plantas también, que sobreviven a pesar de un ambiente adverso, ¿ya? Y que está todos los días ahí. Tienen esa capacidad, está esa capacidad innata para poder salir de ahí. Otra vez corté la transmisión, bien. Que cada vez que corto le pongo pausa, no sé si sigue, si hay como una pausa, se ve algo extraño, por eso digo corté la transmisión porque si les aparece algo extraño. Bueno, lo que era acá, lo que estábamos hablando de Víctor Frank, bueno, de la capacidad que tenemos innata en sobrellevar ciertas situaciones. Entonces, cuando tú estés pasando por un periodo difícil, una situación estresante, una situación agobiante, tranquilízate de que eso no es permanente, por así decirlo. Siempre vas a encontrar una salida de alguna situación que se te presente, ¿ya? Siempre se va a presentar algo que va a estar ahí. Lo importante es que puedas apreciarlo, que puedas verlo, que puedas dilucidarlo, que puedas discernirlo, que lo veas. Para poder verlo, tú tienes que primero vivir, como dije yo, la situación, ya aceptarla, que son pasos que yo estoy explicando en el módulo, son, digamos que son aprendizajes que vamos teniendo de nosotros mismos, que para qué lo voy a hacer porque esta es una cápsula solamente, un paréntesis. Si no, adquieran el programa. Bueno, y si no, vean mis videos también explico muchas cosas, en los videos que he hecho con mi hermana, con Crystal Essence, etc. Bueno, paréntesis. Cuando tú tienes esa capacidad innata de verlo, tienes que obviamente levantarte. Ya para levantarte tienes que mover la energía para poder verlo. Ya, así que está la capacidad en ti, está esa capacidad de resiliencia. ¿Ok? Vamos a ver el siguiente diapo, que también tiene que ver con esto. ¿Por qué? Porque yo les hice un ejercicio de cómo aprender a disipar o ordenar o aquietar la mente. Ya yo no dije la mente en blanco, es aquietarla, como cuando uno empieza así como ya, oye, detente, estás muy desordenada la mente, así como que fluye, y de hecho a veces uno está como, estás duchándote, lavándote el pelo así ya, y estás con muchos pensamientos, y esos pensamientos te hacen incluso lavarte el pelo súper rápido, como súper rápido. Y tú, detente. Ya cuando tú te detienes, ahí recién empiezas a decir, wow, estoy pensamiento para allá, que tengo que hacer aquí, allá, acá, etcétera, como súper rápido. Y eso empieza a acelerarte el corazón y empieza a estresarte y finalmente no te aclara la película. Necesitas aclarar ciertas situaciones y para eso tienes que detenerte. Decir, tú mismo, me detengo, estoy llena de pensamiento, ya. Respiras, ya, y empiezas a hacer un ejercicio que yo hice en el módulo, que es muy parecido a esto, lo de arriba, que es como un manojo de lana desordenada y uno empieza ya como a ordenarla. De hecho, esto de la lanita, si uno tiene una lana así desordenada, es un buen ejercicio para poder calmar la mente también. Es un ejercicio que también lo puedes hacer. Por eso nuestras mamás, los que son de nuestra época, nuestras mamás nos mandaban incluso a separar, en ese tiempo se separaba la lenteja. Las lentejas no venían limpias ahora como en el supermercado, llegar y comprarla limpiecita y echarla a la olla, sino que era como que tenías que separarla de lo sucio, de lo cochino. La mayoría de las legumbres, entonces era como separar la lenteja de lo que estaba sucio, de la lenteja y así. Eso nos ordenaban los pensamientos, al igual que esto.
ya ordenar, ayudar a la abuelita a ordenar la lana, de cuando desarma un chaleco, etcétera. Son cositas como que son ejercicios que nos hacen sin querer queriendo o con querer queriendo nuestra familia. Y acá puse, perdón, allá puse, bueno, para allá, para acá. Puse aquí, bueno, esta persona acá que está meditando así en una posición como de árbol, ya súper topísima acá la chica, que era como el estado de meditativo, lo óptimo, la parte yógica, todo así como que súper topísima. Y yo les digo que eso lo que hace esta niña, es un ejercicio, es como un ejercicio. Y eso no es meditación, no es calmar los pensamientos, no tienes que hacer una posición especial para calmar los pensamientos, no tienes que hacer como una posición de yoga extraña para mejorar, para calmar tus pensamientos, no tienes que tener la mente en blanco, no tienes que estar escuchando cierta música especial así de yogi como tibetana ni lama, para eso no es necesario. Hay música que puede ser hasta rock, que puedas escucharla, que te calma los pensamientos, que de hecho mi hermana, la que va a ver el módulo 8, está preparando un tema ahí con eso, porque ella va a sumar esas cosas para todos los que les gusta el rock, para poder liberar las emociones a través de la música, pero no necesariamente la música esas cosas, porque a algunos les calma y otras veces no, a otros les estresa porque los pone más ansiosos. Por ende, no es necesario estar en modo zen para poder hacerlo. Es necesario conocer nuestros pensamientos. Por ejemplo, esta persona decía, no puedo calmar mis pensamientos porque son tantos, son muchos, no puedo hacer el ejercicio porque me aparecen más pensamientos y me aparecen y más y más y más, y no paro, y al final más angustia que lo que está haciendo el ejercicio, ¿ya? Es como que pierdes la concentración mucho más porque como estás tratando de bajarlo, como que más aparecen, como que más te desesperan. Bueno, ¿qué pasa con esto? Eso que te está pasando, que es como que no paras de hacerlo, que de hecho pasó en la película, no sé si vieron la película Comer, Rezar y Amar de Julia Roberts, ¿ya? De Julia Roberts. Ella estaba como en un momento que llegó a como una sala de meditación y estaba así como, miró el reloj, miró el reloj y era como, no sé, un minuto para las 2, ya un ejemplo. Y ya se puso como a meditar, se puso en posición de loto, así, sentadita, como la espalda derecha, porque tampoco es necesario tener la espalda derecha, sino que obviamente que es óptimo, más que nada no es que esté derecha, sino que estés cómoda. Eso es lo importante para meditar o para calmar tus pensamientos, o para estar haciendo algo que te gusta, tienes que estar cómodo, obvio, ya es como obvio, o sea, si estás en una posición incómoda te va a empezar a doler algo. Eso es estar en una posición cómoda, que a ti te guste. Bueno, estaba hasta la Julia Roberts y ya puso así como posición zen y todo, respirando y empezó sus pensamientos. Pucha, que está aburrido acá, que no sé qué cosa, esto, como que hubiera pasado como 5 minutos y va a ver el reloj y con suerte pasó 1 minuto, ¿ya? Eso pasa y es normal que pase. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué es lo que está pasando en ti? Déjate que te pase eso, deja que pase eso, deja que suceda eso, deja que tus pensamientos así te invadan, te colapsen, por así decirlo. Por así decirlo, como colapsen. Deja que tus pensamientos, todos esos, lleguen a ti. ¿Por qué? Porque así estás viendo, observando qué tipo de pensamientos tienes, ¿ya? ¿Qué tipo de pensamientos se están viniendo a ti, ¿ya? Por eso yo dije que lo anotaran algunas veces, que lo anotaran, lo hablaran. Se acerca un pensamiento que tengo que ir a hacer esto, tengo que llamar a una amiga, ya. Se acerca este pensamiento, tengo que contestarle a este proveedor, tengo que ir a comprar tal cosa, me falta tal cosa. Sí, a medida que van apareciendo todos esos pensamientos que mi hija, que me llamó mi hija, tengo que contestarle, tengo que ir a buscar el colegio, ¿qué horas serán? Porque tengo que ir a ver el tema del colegio, de una apoderada, de todo lo que vemos como de la comida, el almuerzo, ir a comprar porque no tengo para el almuerzo para mañana, no sé, cualquier situación que mi novio que no me contesta, que le habrá pasado,
mi mamá me dijo tal cosa, no sé, lo que sea. Todos esos pensamientos que se te vienen son tú, y es tu manera de conocerte. Cuando yo digo del autoconocimiento, eso es. Tienes que prestar atención a lo que estás pensando, prestar atención a qué tipo de pensamientos son los que te vienen más a menudo, qué tipo de pensamientos son los más agobiantes para ti, qué tipo de pensamientos están en tu mente constantemente, y al tú ponerles atención, al observarlos, ya voy a observar mis pensamientos, que el ejercicio que yo les dejé era el módulo, tú vas a poder observar qué tipo de pensamientos tienes. Conoce qué tipo de pensamientos tienes. Hoy tengo una gana de matar a este tipo porque me contestó de tal forma y la señora me contestó así, yo debería haberle contestado así. ¿Por qué me contestó así? Y tú haces como una película que no ha pasado o que puede suceder o no suceder de algo, de una situación que también estás pasando. Debería haberle contestado. ¿Por qué no le contesté? Debería decirle esto, debería pensar esto, él va a decir esto, no sé. Todo ese tipo de pensamientos, conócete. Ya, ve qué tipo de pensamientos son los que te están apareciendo en ese momento de que tú quieres calmarlos. Ve, observa qué tipo de pensamientos tienes, no te tengas miedo, ya, porque si no van a seguir ahí, ya, así como agobiándote. Por ende, está bien que te aparezcan muchos pensamientos y conócelos, conoce cuál tipo de pensamientos son los que te aparecen, qué tipo de película te estás haciendo, ya, qué tipo de cosas, situaciones se te están viniendo a ti, y después dices, pucha, las cosas que estoy pensando, la situación que estoy pensando, y dije yo que te habitaras, el tema de habitarte, que también vamos a hablar un poquito más en detalle en otro video, del tema de habitarte, de estar en presente, de estar en presencia de ti mismo. Atrévete a estar en presencia de ti mismo, atrévete, ¿ya? Atrévete a estar y ver qué tipo de pensamientos tienes. Ya, una vez que tú conoces tus pensamientos, tú los puedes ir, no, ya no más, de estar pensando esto, no, ya, no más. Y no es que los elimines, sino que los sustituyes por otros, porque tú decides. Viene el pensamiento a ti, y tú dices, ya no más, tú decides, ya no quiero más este pensamiento, tú decides, y aunque vuelva de nuevo, no importa, tú de nuevo decides, ya no quiero más este pensamiento, y ve cómo se aleja, que es disipándolo, como el ejercicio que les di. Eso es, o sea, no te agobies por los pensamientos que se te presentan cuando estás en ese momento, conócelos, préstales atención, deja de evadirlos, deja de eliminarlos, deja que no se vayan por ahí, porque si no te van a causar desorden, ¿ya? Déjalos en ti para que tú puedas conocerte, para que tú puedas saber qué es lo que está pasando contigo, y puedas irlos ordenando, ¿ya? Para que puedas ir avanzando, ir conociéndote más, y comenzar el proceso. Acuérdense que dije yo que era como un caminito nuevo que iba a estar transitando en tu cerebro, nuevos caminos que se te forman, para que puedas ir por tu bienestar, ir por tu bienestar mental, por tu salud, y bienestar en mental, emocional y físico, obviamente. Y lógicamente que todo esto te lleva a un bienestar y una conexión con tu alma, con tu espíritu, con tu ser, con tu esencia. Bueno, eso. Así que muchas gracias por haberme escuchado, y nos vemos en el siguiente capítulo. Cierro paréntesis de este módulo. Chao, chao. Gracias.